Día 5. Historia de un alma. Hoy estaremos leyendo el capítulo número 3, los primeros 3 temas, de los cuales consiste alumna en la abadía, días de vacación y primera comunión de Celina. Capítulo 3. Años dolorosos. 1881-1883. Alumna en la abadía. Tenía yo 8 años y medio cuando Leonia salió del internado y yo ocupé su lugar en la abadía. He oído decir muchas veces que el tiempo pasado en el internado es el mejor y el más feliz de la vida. Para mí no lo fue. Los 5 años que pasé en él fueron los más tristes de toda mi vida. Si no hubiera tenido a mi lado a mi querida Celina, no habría aguantado allí ni un mes sin caer enferma. La pobre florecita había sido acostumbrada a hundir sus frágiles raíces en una tierra selecta, hecha expresamente para ella. Por eso se le hizo muy duro verse en medio de flores de toda especie, que tenían a menudo raíces muy poco delicadas, y obligada a encontrar en una tierra ordinaria la savia que necesitaba para vivir. Tú me habías educado tan bien, madre querida, que cuando llegué al internado era la más adelantada de las niñas de mi edad. Me pusieron en una clase en la que todas las alumnas eran mayores que yo. Una de ellas, de 13 a 14 años de edad, era poco inteligente, pero sabía imponerse a las alumnas e incluso a las profesoras. Al verme tan joven, casi siempre la primera de la clase y querida por todas las religiosas, se ve que sintió envidia, muy comprensible en una pensionista, y me hizo pagar de 1000 maneras mis pequeños éxitos. Dado mi natural tímido y delicado, no sabía defenderme y me contentaba con sufrir en silencio sin quejarme ni siquiera a ti de lo que sufría. Pero no tenía la suficiente virtud para sobreponerme a esas miserias de la vida y mi pobre corazoncito sufría mucho. Gracias a Dios, todas las tardes volvía al hogar paterno y ahí se expansionaba mi corazón. Saltaba al regazo de mi rey, diciéndole las notas que me habían dado, y sus besos me hacían olvidar todas las penas. Con qué alegría anuncié el resultado de mi primera composición, una composición sobre la historia sagrada. Solo me faltó un punto para llegar al máximo, por no haber sabido el nombre del padre de Moisés. Era por lo tanto la primera de la clase y traía una hermosa condecoración de plata. Como premio, papá me regaló una preciosa monedita de 20 céntimos que eché en un bote destinado a recibir casi todos los jueves una nueva moneda, siempre del mismo valor. De este bote sacaba yo dinero en determinadas fiestas solemnes cuando quería dar de mi bolsillo una limosna para la colecta de la propagación de la fe u otras obras parecidas. Paulina, encantada con el triunfo de su pequeña alumna, le regaló un aro muy bonito para animarla a seguir siendo tan estudiosa. Buena necesidad tenía la pobre niña de estas alegrías de la familia. Sin ellas, la vida del internado habría sido demasiado duro para ella. Días de vacación. Los jueves por la tarde nos daban asueto, pero no era como los asuetos de Paulín, y no los pasaba con papá en el mirador. Tenía que jugar, no con mi Celina, cosa que me gustaba mucho cuando estábamos las dos solas, sino con mis primitas y con las pequeñas Maudealonde. Era para mí un verdadero martirio, y como no sabía jugar como las demás niñas,
no era una compañera agradable. Sin embargo, hacía todo lo posible por imitar a las otras, sin conseguirlo, y me aburría enormemente, sobre todo cuando había que pasarse toda la tarde bailando cuadrillas. Lo único que me gustaba era ir al jardín de la Estrella. Allí era la primera en todo. Como cogía flores en cantidad y sabía encontrar las más bonitas, despertaba la envidia de mis compañeras. Otra cosa que también me gustaba era quedarme sola con María, lo cual solo ocurría por casualidad, como entonces no tenía a Celina Maudelonde que la arrastrase a juegos corrientes. Me dejaba elegir a mí y yo elegía alguno totalmente nuevo. María y Teresa se convertían en ermitañas que no tenían más que una pobre cabaña, un pequeño campo de trigo y unas pocas legumbres que cultivar. Su vida transcurría en continua contemplación, o sea, una de las ermitañas reemplazaba a la otra en la oración cuando había que ocuparse de la vida activa. Todo se hacía con tal armonía, con tal silencio y con un estilo tan religioso que resultaba perfecto. Cuando nuestra tía venía a buscarnos para ir a dar un paseo, continuábamos el juego también en la calle. Las dos ermitañas rezaban juntas el rosario, sirviéndose de los dedos para no exhibir su devoción ante un público indiscreto. Pero un día, la más joven de las ermitañas se olvidó. Le habían dado un pastel para la merienda y ella, antes de comerlo, hizo una gran señal de la cruz, lo que hizo reír a todos los profanos del siglo. María y yo nos entendíamos a la perfección, hasta tal punto teníamos los mismos gustos, que una vez nuestra unión de voluntades se pasó de la raya. Volviendo una tarde de la abadía, yo le dije a María: «Guíame, voy a cerrar los ojos». «Yo también quiero cerrarlos», me respondió. Dicho y hecho, cada una hizo su propia voluntad sin discutir. Íbamos por la acera, por lo que no teníamos por qué temer a los coches. Tras un delicioso paseo de varios minutos y de saborear el placer de caminar a ciegas, las dos pequeñas atolandradas cayeron sobre unas cajas colocadas a la puerta de una tienda, o mejor dicho, las tiraron al suelo. El tendero salió todo furioso a recoger su mercancía. Las dos ciegas voluntarias se levantaron ellas solas y escaparon a todo correr, con los ojos bien abiertos y perseguidas por los justos reproches de Juana, que estaban tan enfadada como el tendero. En consecuencia, como castigo, decidió separarnos, y desde aquel día María y Celina fueron juntas mientras que yo iba con Juana. Eso puso fin a nuestra excesiva unión de voluntades y no les vino mal a las mayores, que nunca estaban de acuerdo y se pasaban todo el camino discutiendo. De esa manera la paz fue completa. Primera comunión de Celina. Aún no he dicho nada de mi íntima relación con Celina. Si fuera a contarlo todo, nunca acabaría. En Lisieux se cambiaron los papeles. Celina se convirtió en un travieso diablillo y Teresa ya no era más que una niñita muy buena, pero excesivamente llorona. Eso no era obstáculo para Celina y Teresa que quisiesen cada día más. A veces había entre ellas pequeñas discusiones, pero no era nada serio, y en el fondo estaban siempre de acuerdo. Puedo decir que nunca mi querida hermanita me dio el menor disgusto, sino que fue para mí como un rayo de sol, una fuente continua de alegría y de consuelo. ¿Quién podrá decir con qué intrepidez me defendía en la abadía cuando alguien me acusaba? Se preocupaba tanto por mi salud que a veces me cansaba.
de lo que no me cansaba era de verla jugar. Ponía en fila a toda la tropa de nuestras muñecas y les daba clase como una maestra consumada, solo que tenía mucho cuidado de que las suyas se portasen siempre bien, mientras que a las mías las echaba a menudo de clase por su mala conducta. Me contaba todas las cosas nuevas que aprendía en clase, lo cual me divertía mucho y la tenía por un pozo de ciencia. Me había dado el título de hijita de Celina, y así, cuando se enfadaba conmigo, su mejor muestra de que estaba enojada era decirme: «Ya no eres mi hijita, se acabó, me acordaré por toda la vida». Entonces yo no tenía más remedio que echarme a llorar como una Magdalena, suplicándole que me volviese a admitir como su hijita. Inmediatamente me besaba y me prometía que ya se volvería a acordar de nada. Y para consolarme, cogía una de sus muñecas y le decía: «Cariño, besa a tu tía». Una vez la muñeca tenía tanta prisa por besarme tiernamente que me metió sus 2 bracitos por la nariz. Celina, que no lo había hecho adrede, me miraba estupefacta, viendo la muñeca colgándose de la nariz. La tía no tardó mucho en rechazar las efusiones demasiado tiernas de su sobrina y se echó a reír con todas las ganas ante tan singular aventura. Lo más divertido era vernos comprar las 2 a la vez en la tienda los aguinaldos. Nos escondíamos cuidadosamente la una de la otra. Con solo 50 céntimos teníamos que comprar por lo menos 5 o 6 objetos diferentes, y la cuestión era quién compraría las cosas más bonitas. Encantadas con nuestras compras, esperábamos con impaciencia el primer día del año para poder ofrecernos una a otra nuestros magníficos regalos. La primera que se despertaba se apresuraba a felicitarle a la otra el año nuevo. Luego nos entregábamos los aguinaldos y las 2 nos quedábamos extasiadas ante los tesoros que la otra había conseguido con 50 céntimos. Esos regalitos no causaban casi siempre placer como los ricos aguinaldos de mi tío. Por lo demás, eso no era más que el principio de nuestras alegrías. Aquel día nos vestíamos a toda prisa y estábamos al acecho para asaltar el cuello de papá. En cuanto salía de su habitación, toda la casa se llenaba de gritos de alegría y nuestro papaíto se mostraba feliz de vernos tan contentas. Los aguinaldos que María y Paulina daban a sus hijitas no eran de gran valor, pero les causaba también una gran alegría. Y es que en esa edad aún no estábamos embotadas. Nuestra alma en toda su lozanía se abría como una flor, feliz de recibir el rocío de la mañana. Un mismo soplo mecía nuestras corolas, y lo que hacía gozar o sufrir a una hacía gozar o sufrir a la vez a la otra. Sí, nuestras alegrías eran comunes. Lo comprobé muy bien el día de la primera comunión de mi querida Celina. Yo no iba aún a la abadía, pues solo tenía 7 años, pero conservo en mi corazón el dulcísimo recuerdo de la preparación que tú, madre querida, le hiciste hacer a Celina. Todas las tardes la sentabas en tu regazo y le hablabas del acto tan importante que iba a realizar. Yo escuchaba, ávida de prepararme también, pero muy frecuentemente me decías que me fuera porque era todavía demasiado pequeña. Entonces me ponía muy triste y pensaba que 4 años no eran demasiados para prepararse a recibir a Dios. Una tarde te oí decir que a partir de la primera comunión había que empezar una nueva vida. En ese mismo momento decidí no esperar a ese día, sino comenzarla al mismo tiempo que Celina.
Nunca supe cuánto la quería como durante su retiro de 3 días. Era la primera vez en mi vida que estaba lejos de ella y que no me acostaba en su cama. El primer día me olvidé de que no iba a volver y guardé en un manojito de cerezas que papá me había comprado para comerlo con ella. Cuando vi que no llegaba, sentí mucha pena. Papá me consoló diciéndome que al día siguiente me llevaría a la abadía para ver a mi Celina y que podría darle otro manojo de cerezas. El día de la primera comunión de Celina me dejó una impresión parecida a la de la mía. Al despertarme por la mañana, yo sola en aquella cama tan grande, me sentí inundada de alegría. Es hoy, ha llegado el gran día. No me cansaba de repetir estas palabras. Me parecía que era yo la que iba a hacer la primera comunión. Creo que ese día recibí grandes gracias y lo considero como uno de los más hermosos de mi vida.